Hola, bienvenidos. Esto es Ahora Música. Yo soy Mauricio José Schwartz y esta es la parte del Rey va Desnudo que hacemos especialmente solo en Patreon, un poco por los problemas de copyright que implica siempre el uso de música en YouTube y un poco también por darle algo especial a las personas que nos hacen el favor de apoyarnos, que lo necesitamos muchísimo. Como hemos comentado, hemos tenido desmonetizaciones de vídeos que implican muchísimo trabajo por el cual no se recibe absolutamente nada y una forma de decirles que necesitamos también su apoyo. Pero de lo que vamos a hablar es de música, que es lo verdaderamente importante. Vamos a hablar de The Warning. The Warning es una banda de la que yo me he vuelto absoluto y perdido fan desde hace mucho tiempo, a las que entrevisté hace 2 años y cuya carrera he seguido desde hace por lo menos 6 o 7 años. Y acaban de sacar una nueva canción. Con The Warning me pasa mucho algo que me ocurre con otras canciones, pero con pocas, que es la primera vez que las oigo, que oigo una canción nueva, digo, está bien, ¿no? Está bien. Luego la vuelvo a oír, y digo, está bien. Luego empiezo a detallar lo que está pasando dentro de la canción y digo, está muy bien la canción. Y luego al final, pues es una de las que más me gusta. A total que acabo en que una de las canciones que más me gusta es la última que acabo de oír, de The Warning. Esto me pasó con Money, por ejemplo. Me pasó con More. Me pasó con... no me acuerdo cuál otra en concreto, que fue, la oías y decías, pues está bien, pero no te dabas cuenta de lo bien que estaba. Y con Sick me ha pasado. Sick es el video musical, y como están anunciando que ya viene el álbum en el que va a estar incluido 3 canciones que ya conocemos, Hell You Call a Dream, Sick y More, y alguna otra nueva de la que ya oí un snippet que se llama, no me acuerdo cuál es, como quieras que sea, no me acuerdo, pero ya lo oí y lo olvidé porque no me llamó mucho la atención. Martirio fue otra canción que cuando la oí dije, pues está bien, ¿no? Pero cuando la oí por 7ª, 8ª vez dije, está muy bien esta canción, está muy bien. Bueno, eso me pasó con Sick. Esperamos el álbum y estaré comentando aquí en Ahora Música las canciones que vayan sacando. Ahora está Sick y la próxima será la que será en español, que está por salir en estos días, todo de camino al álbum, pero con este paso que suele dar o que da desde su anterior álbum The Warning, que es ir dando 3, 4, 5 sencillos, prácticamente el material de un EP, hasta finalmente hacer el material de un LP. Vamos a escuchar Sick. Un detalle, Sick es una forma de decir que algo está muy bien. Sí, sick quiere decir enfermo, quiere decir incluso sentirse físicamente con náuseas es to feel sick, to be sick, sick to my stomach. Pero la gente lo usa como un halago. Something is sick, es algo está muy bien. Antes se usaba bad, durante mucho tiempo, that's bad, that's mean, malvado, malo, se utilizan obviamente invirtiendo su significado, y lo mismo pasa con Sick. Y según recuerdo que lo contaban las integrantes de The Warning, que tuvieron un ingeniero de sonido o alguien que repetía que todo era Sick, que todo le parecía Sick, que es como esa gente que te dice que todo le parece maravilloso y todo es genial y todo es estupendo y todo es magnífico. Y lo repetían tanto que decidieron las integrantes de la banda escribir una canción que se llamara Sick, pero con el verdadero significado de la palabra Sick. Vamos a oírle y luego voy a comentar algunas cosas que he concluido de esta canción que la convierten en una canción que me resulta mucho más interesante ahora que la primera vez que la oí. Help me now, 'cause I only need the bass.
Bueno, un corte rápido para comentar 3 o 4 cosas. Lo principal, tenemos un grupo que compone de una manera muy peculiar, en la medida en que tiene una gran capacidad literaria, con la reina del asesinato, supimos de la capacidad narrativa y literaria que tiene el grupo. Es decir, que no componen canciones únicamente personales, autobiográficas, que es a lo que muchos nos tienen acostumbrados, sino que son capaces de asumir personalidades que dicen cosas que no son forzosamente lo que quieren decir las integrantes del grupo, pero que nos proponen cosas. Esto pasó, por supuesto, en Queen of the Murder Scene y ocurrió también en una canción maravillosa como es Disciple, que yo estaba tratando de sacarle significados cuando hablé con ellas. Pero esto habla de una capacidad literaria, una capacidad de construir personajes y mundos. En este caso, es un personaje quizás parecido al de Choc, a la mujer que canta Choc. El personaje que canta Choc, obviamente la mujer que lo canta es Daniela Villarreal, Dani, pero es alguien que necesita el dolor para sentirse vivo. Y que en el caso de Choc, bueno, necesitaba que la ahogaran, que la hundieran, que la arruinaran, y en este caso nos dice cosas más o menos similares, pero de otra manera. No es la misma canción, ni pretendo decir que lo es, pero nos permite ver cómo construyen literariamente sus canciones, cómo salen pues del estrecho espacio en el que se encuentra uno como cantautor para buscar otras sensibilidades que se pueden contar. Por supuesto, el personaje literario más grande que hasta hoy, que yo sepa, ha escrito The Warning es el adicto de Black Holes, que me sigue pareciendo una canción absolutamente magistral por todo concepto. Seguimos pues con esto que es Sick. Me gusta mucho que empiece con la guitarra. Tenemos una cierta costumbre de empezar con guitarra muy suave o con una línea de bajo, de las líneas de bajo que es capaz de hacer Alejandra, que son enormemente interesantes, y no lo digo yo, lo dicen expertos en bajo y bajistas que las oyen y dicen, oye, eso está bien, eso suena extraordinariamente bien. Eso es muy importante. Me gusta que empiece con la guitarra porque llama, por supuesto, al headbanging desde el primer compás. Perdón, la letra en inglés y en español está en la descripción del vídeo, está aquí abajo, quería yo recordarlo porque es importante para entender lo que digo respecto de la letra, ¿ok? Va. Esa batería. Dos cosas. El zumbido de la mosca está presente desde el principio de la canción. Si no lo apreciaron, pueden volver al principio y verlo, o pueden ver la canción sin mis interrupciones, por supuesto en el enlace que voy a poner abajo junto con la letra. Pero una característica que a mí me parece muy importante de las canciones de The Warning es sus cortes.
sus interrupciones de la línea rítmico-musical, rítmico-melódica o armónica incluso que traen para de pronto ir por otro lado. Lo tenemos en muchas de sus canciones y creo que es uno de los momentos que hacen que las canciones sean tan interesantes, que es, no me van a repetir el coro otra vez de la misma manera, no puedo suponer que van a quedar, que ya oí toda la canción, porque ya oí las 3/4 partes de la canción, porque algo van a hacer, y aquí hacen algo que me parece importante, o que me llama mucho la atención. La voz de Daniela es una voz que yo, oyéndola cantar balada, probablemente me derritiría. Bueno, oyéndola cantar When I'm Alone, que tiene un principio más baladesco, me derrota. Pero aquí está cantando con todo, está cantando con carraspera, está cantando con fuerza, está cantando heavy, y por lo tanto la sorpresa que nos da es maravillosa. Seguimos. Y aquí la paradoja, ¿no? Y volvemos a algo que es, yo creo que la esencia, no solo de The Warning, sino de cualquier banda exitosa. Ser muy bueno en tus instrumentos es muy bueno, obviamente. El trabajo que han hecho en sus respectivos instrumentos, las 3 integrantes de The Warning, es absolutamente impresionante. Siempre lo he comentado, las líneas de bajo de Alejandra, la batería de Paulina, sus rellenos, su uso de los toms constantemente, que ella misma lo señala, uso mucho los toms para crear un sonido más profundo, más intenso, porque hay que llenar todo solamente con 3 personas. Y, por supuesto, la capacidad, así como la capacidad de Paulina de cantar mientras está tocando la batería y a veces tocando los rellenos fuertes, es la capacidad de estar tocando primera guitarra de Daniela al mismo tiempo que está cantando, muchas veces con ritmos que se enciman o se encuentran. Todo eso es maravilloso, esto está muy bien, pero hay miles de personas que tocan todos los instrumentos mejor, El talento que podemos encontrar en YouTube es gigantesco, gente que toca los más difíciles riffs de Van Halen o de Malmsteen o de Jimi Hendrix, que tocan el bajo como lo tocaba Entwistle Whistle o como lo tocaba Geddy Lee, bateristas, bueno, del estepario siberiano para abajo. Tenemos genios de la batería que hacen covers excepcionales de las cosas más difíciles del metal. Pero eso no hace una banda. El talento es fundamental. The Warning lo tiene a raudales, esto lo sabemos, cantando las 3, tocando el piano las 3 y cada una de ellas en sus instrumentos. Pero eso hace una gran banda de covers. La esencia de The Warning y la esencia de las grandes bandas es su capacidad compositiva. Es su capacidad de crear musical y letrísticamente, sobre todo, universos nuevos que le dan frescura a la música de rock. Hay letras que son lamentables, hay letras de grandes canciones que son absolutamente lamentables. Y pienso en alguna de AC/DC, por ejemplo, letras inanes, letras que son absolutamente prescindibles porque están allí solo para rellenar y para que el cantante tenga algo que hacer mientras se desarrolla un escenario, una epopeya musical detrás de él. En el caso de The Warning, las letras son fundamentales, las letras son esenciales. En todas sus canciones están diciendo algo. Y están diciendo, incluso cuando hacen canciones de amor, canciones de pobrecito de mí, porque todos hacemos canciones así, porque es que es imposible no hacer canciones así. Decía Frank Zappa que
Las canciones de amor son las más comunes en el mundo. Incluso cuando hacen esas canciones de amor, de despecho, etcétera, lo hacen con una visión diferente, con una visión original, con un punto de vista propio que no va a tener ninguna otra banda. Creo que la esencia de The Warning y lo que nos hace pensar que podemos esperar cosas maravillosas durante los próximos años es, primero que nada, que es una banda que es muy difícil que se rompa. Y segundo, que cada vez muestran esa capacidad compositiva. No están haciendo la misma canción otra vez, que para muchas bandas es la única forma de sobrevivir. Hacer la misma canción otra vez, en otro tono, en otro ritmo, con otros toques, pero que es lo mismo. Crear tu propio sonido no significa hacer la misma canción siempre. A mí me gusta ya mucho, y porque empieza a pasar con las bandas que tienen relevancia y trascendencia, que muchas personas dicen, ay, pero es que esa canción está muy grunge. No, sí. A mí me gusta The Warning de 21st Century Blood, ¿no? O no, es que eso está un poco popero. ¿Qué quieres? La misma canción siempre. Que exploren el pop, que exploren el indie, que exploren el grunge y que exploren el punk. Esta canción es tremendamente punk en muchos momentos. Que exploren todas las avenidas posibles para contar lo que nos tienen que contar. Y yo creo que eso es lo más que podemos pedir como público de una gran banda. Y creo, ya lo sabía yo, pero cada día soy más convencido que Warning es sin duda alguna, ya una de las grandes bandas del siglo XXI. Y como les digo a todos los que dicen, ay, mira, es el futuro del rock. Digo, no, el futuro del rock son los niños que las están oyendo, las banditas de gente de 8, 9, 10 años que está haciendo covers de The Warning. Ellos son el futuro del rock. The Warning, como otros grupos de los que he hablado aquí, muy jóvenes como The Sixters, o Platinum Moon, o Burn the Jukebox, ellos son el presente del rock, y eso es lo más importante. Porque el rock, como digo yo por ahí atrás en un letrero, el rock no es un género musical, es una forma de ver el mundo, es una forma de ser. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.